presentación. Bueno, vamos a hablar hoy del manejo de la hiperglucemia en la internación de un paciente con coronavirus. Y bueno, durante esta pandemia aprendimos que la mayoría de las sociedades científicas en el mundo no realizaron libros. En realidad nos basamos en las recomendaciones de libre acceso y en webinars. Hay poca evidencia científica al respecto y es escasa, y aprendimos que los pacientes con diabetes se mueren más, se complican más y habitualmente requieren de asistencia respiratoria mecánica con más frecuencia. Así que el tratamiento óptimo del paciente en la internación es la insulina. ¿Qué viene sucediendo? Bueno, en estas recomendaciones, esta experiencia es más que nada en Europa, en Italia, en España, donde en realidad los médicos internistas no suelen ser especialistas en endocrinología ni diabetes. Entonces, las guías que propusieron fueron claras, porque no hay interconsulta, son de fácil de implementar, y en general, sobre todo para el que no es especialista en diabetes. Vieron ellos que la mortalidad en pacientes con diabetes rondó desde un 21 a un 31% versus un 6 a 14% de la población general. Y la internación y la prevalencia de internación de pacientes con diabetes y COVID era 17%. Y pacientes con COVID positivo e hiperglucemia, la prevalencia de internación fue 40%. En general, estos pacientes serían aquellos pacientes que se detecta hiperglucemia en la internación y no tenían antecedentes de historia de diabetes previa. Estos pacientes van a tener un pronóstico peor de los que tenían diabetes conocida. En esta diapositiva vemos que a mayor glicosilada del paciente, mayor riesgo de mortalidad en la infección por COVID. Hay tres grupos de pacientes en estos, y aquellos pacientes con glicosilada mayor a 7.5% tuvieron una mortalidad del 27.7% versus aquellos pacientes con buen control metabólico, con una glicosilada del 6% y sin historia de diabetes, tuvieron una mortalidad del 16.7%. ¿Qué pasa con la diabetes? La diabetes genera un ambiente hiperglucémico que provoca que los virus sean más virulentos, que reduce la quimiotaxis y la fagocitosis de los leucocitos y los inmoviliza, como también disminuye la producción de interleuquinas en respuesta a infecciones. Y acá hay un gráfico que habla, no habla de coronavirus, pero sí habla de virus respiratorios y la probabilidad de tener insuficiencia respiratoria aguda según la glucemia plasmática al ingreso. Y habla que a menor glucemia plasmática en ayunas, al ingreso, menor probabilidad de tener insuficiencia respiratoria aguda. Así, aquellos pacientes que ingresaron con una glucemia no muy alta, sino de 140, tenían mayor chance de tener insuficiencia respiratoria aguda. ¿Sí? Repito, esto no es de coronavirus, pero puede ser extrapolable. Y acá sí vemos que no todos los tipos de diabetes son iguales, hablando del control metabólico, y vemos que cuando un paciente está bien controlado, las chances de tener una buena sobrevida son altas, que se asemejan a un paciente sin antecedentes de diabetes, y cuando el control metabólico cae también la sobrevida del paciente. Lo mismo, esta diapositiva muestra que pacientes con diabetes 2 y mal control metabólico, eso habla de glucemias mayores a 180, el riesgo o la mortalidad es del 11%, con un bajo porcentaje de mortalidad en aquellos que tienen buen control metabólico. Y ahora, unas recomendaciones breves para los pacientes que no se internan, que serían aquellos pacientes con diabetes que se les pueden presentar en el consultorio, que tienen su seguimiento con un médico endocrinólogo, pero quizás durante esta pandemia no lo van a ver. ¿Y cuáles serían las recomendaciones a tener en cuenta? Primero, que si pueden, que se consigan medicación por 3 meses, o sea, que traten de abastecerse durante esta pandemia para no tener que salir a buscar medicación. Esto a veces depende más que nada del nivel
económico de los pacientes. En general, los bajos recursos no se va a poder establecer que tengan 3 meses de medicación, pero bueno, que en la medida de lo posible que tengan insumos de medicación de insulina, de tiras reactivas, de hipoglucemiantes por 3 meses. Luego que, aparte de, esto tiene que ver con un poco la comida y el ejercicio, que traten de mantener niveles de glucemia entre 70 precomida y 180 postcomida, ambos que se reciban ambas vacunas para la gripe y neumococo, y que continúen con la terapia de antihipertensivos que, bueno, estuvieron discutidos al comienzo de la pandemia, como son los inhibidores de la ECA y los antagonistas del receptor de angiotensina 2. Un poco de fisiopatología. Acá vemos que el virus que estamos hablando, que es el coronavirus 19, tiene como órgano de acción, como receptor, el receptor de angiotensina 2. La hiperglucemia, aparentemente, al glicosilar este receptor de angiotensina 2, hace más vulnerable de las infecciones por coronavirus. O sea, hace que el virus de coronavirus se una más con afinidad al receptor de la angiotensina 2. Y a su vez, esto desencadena una tormenta de citoquinas inflamatorias que son responsables de la insulina resistencia que se genera en infección por coronavirus. Y a su vez, estos receptores de angiotensina 2 están en la célula beta pancreática, en intestino, en hígado, en pulmón, y se cree que también podría tener un daño celular beta, por lo cual disminuye la insulina, la secreción de insulina. Con lo cual, la hiperglucemia tiene dos causas. Una es el estrés inflamatorio y por otra causa es el daño de la célula beta directamente por el coronavirus, ¿sí? A su vez, la hiperglucemia, ¿qué provoca? Provoca lo que sabemos, que es disfunción endotelial, activación plaquetaria y también glicosilación de la antitrombina, con la cual favorece todo lo que es trombosis y daño multiorgánico. Esta diapositiva muestra un poco que la glicosilación del receptor de angiotensina 2 hace más vulnerable al paciente para la infección por coronavirus, y se cree que es responsable de un poco de todo lo que es la respuesta inflamatoria grave que tienen los pacientes con diabetes. Un poco de las conductas que tenemos que tomar ante un paciente con diabetes, por lo menos diabetes conocida. Bueno, cuando ingrese la guardia, bueno, si sabemos que el paciente va a estar evaluado en la guardia y va a tener que estar un par de horas, suspender toda la medicación bioral, ya sea metformina, glucosúricos, terapia inyectable no insulínica, y si obviamente hacemos una evaluación respiratoria, tener en cuenta la glucemia. Si es más de 180, corregir por insulina rápida y evaluar en las primeras 24 horas la necesidad, al repetirse esa glucemia de 180, de poner una insulina basal si el paciente va a comer. Y recordar que el paciente con diabetes tiene marcadores de riesgo, proteínas C reactivas, ferritina, LDH más elevadas, y tiene probabilidad alta de quedarse internado y sobre todo de tener complicaciones. Así que estar muy alerta de este paciente. Este paciente, si va a pasar a una sala no crítica, o sea, no UTI, no terapia intensiva, en las primeras 24 horas perfilar, podemos digamos, entender estas 24 horas como desde el inicio de la guardia hasta que sube al piso, que pase un día entero perfilándolo, o sea, dejarlo solamente con controles de glucemia precomidas y corregirlo con insulina rápida. Pasadas esas 24 horas es necesario que el paciente tenga un esquema de basal. La basal es la insulina lenta que nosotros tenemos en este hospital, que es la NPH, puede ser en otras instituciones la insulina con la cual nos guste trabajar, como análogos, la Gino 300, la Gina 100 o de Gludelca. No demorar el comienzo con NPH, con glucemias más allá de 200 miligramos, y ajustar las correcciones con insulina corriente de acuerdo al paciente. Es útil la glicosilar en los casos que no sepamos que este paciente tenía antecedentes de diabetes para ver si tiene un diagnóstico de internación. La insulina basal, el esquema de un PIR es conocido, entonces es insulina NPH o de larga acción, más correcciones
con insulina rápida, en alguna institución que esté disponible, Aspart y Calipro, en los hospitales en general, insulina corriente. Los objetivos serían, es conveniente que los tengamos individualizados, o sea, pacientes jóvenes o pacientes con pocas comorbilidades, con objetivo de glucemias 70-110 en ayunas, hipocomidas de 140, pacientes adultos mayores o con más comorbilidades o poca expectativa de vida, glucemias de 79, 80 a 140 en ayunas, hipocomidas podemos ser un poco más laxos, hasta 180 de glucemia. Es muy importante el estado metabólico previo, que también va a ser más fácil llegar con un paciente bien controlado que con el que le llama el controlado de la casa. La escala de correcciones, esta sería una escala propuesta para las correcciones que está dividido en esquema insulino sensible, habitual o resistente. En general usamos el resistente en el paciente obeso o en el paciente que recibe terapia con corticoides, habitual en la mayoría de los normopesos. Insulino sensible puede ser el paciente adulto mayor, o el delgado, o el que tiene algún deterioro de daño renal, que sabemos que va a ser más sensible a las dosis de corrección de insulina. ¿Qué hacemos ante un paciente con hiperglucemia en la guardia que desconoce antecedentes de diabetes? En este caso, no hablamos de glucemias excesivamente altas. Miren que la diapositiva que hablaba del pronóstico de infección de insuficiencia respiratoria aguda era con glucemias altas mayores a 140, o sea, es muy poquito o sea, para los que no hacen diabetes o los que no hacen endocrino, es muy poquito el valor de corte que tenemos. Si la glucemia es 140 y no sabemos si está en ayunas o por qué tiene esa glucemia, bueno, no nos quedemos con un solo valor, repitámosla. Si vuelve a ser más de 140, considerar hiperglucemia de estrés, y si ese paciente se va a internar, dejarle controles precomidas y evaluarlo. Paciente crítico sería el paciente que va a terapia intensiva. En general, este paciente va a tener seguramente inotrópicos, seguramente esté en ARM y requiera de insulina endovenosa para mejor control con, digamos, con controles horarios o cada 2 horas. Y en general en cada institución se manejará un protocolo distinto. En el hospital tenemos un protocolo que se llama el protocolo de Watts, que ya está avalado, digamos, es conocido por los médicos de terapia, y cuando un paciente está en RM y requiere inotrópicos, rápidamente lo colocamos en este protocolo, donde se hacen controles horarios y se ajustan según las dosis de las glucemias, se baja o se sube el goteo de insulina. Recordemos que los marcadores de pronóstico están más altos en pacientes con diabetes, el dímero D, la ferritina, la LDH y la proteína C reactiva. Y acá la diapositiva muestra lo mismo, muestra que para cualquier valor, cualquier marcador, la presencia de diabetes empeora el punto de corte y está mucho más elevado en pacientes con diabetes. Unas palabras de la hiperglucemia por corticoide, donde sabemos que el corticoide va a ser útil en estos pacientes, sobre todo antes de que se desencadene la respuesta inflamatoria. Vemos que en Europa, en España fundamentalmente, la mayoría de los hospitales usaba 2 dosis de metilprednisona. Acá creo que estamos usando dexametasona en una dosis, ajustado el peso. Entonces, este paciente hay que dejarlo como mínimo con 3 controles por día, pre-desayuno, almuerzo y cena. En algunos países se ponía algún control más a las 24 horas, y acordarse que la dosis de NPH para estos pacientes es más o menos de 0,3 unidades kilo peso. Y en aquellos pacientes que ya tenían antecedentes de diabetes y están educados, se le permite administrar sus dosis y correcciones. Estos serían los pacientes con diabetes tipo 1, fundamentalmente, que saben conteo de hidratos de carbono, que tienen su dosis de corrección de insulina, su insulina sensibilidad. A esos pacientes se les permite usar su esquema de corrección. La hiperglucemia por corticoides siempre vemos que es típicamente vespertina, o sea, el paciente en ayunas tiene una glucemia, que en general es normal,
y más o menos en la premerienda, la precena, vemos que tiene 200, 300, 400, o sea, es típicamente a la tarde. Entonces, es útil en este pacientes, si sospechamos que pueden tener antecedentes de diabetes y no tiene historia, pedir una glicosilada, que va a estar baja si no tiene antecedentes, y tener en cuenta que el pico de la NPH, cuando es como para poner la NPH a ese horario, ¿no? Al horario donde empieza el pico de la hiperglucemia. Vemos que la NPH empieza a actuar a las 2 a 4 horas y hace un pico a las 4 o las 6 horas. Por eso yo a veces la pongo a las 11 de la mañana o pre-mediodía, para que el pico de la NPH coincida con el pico de la hiperglucemia inducida por corticoides. ¿Qué pasó también en estos países que estuve nombrando? En España, por ejemplo, había países, había hospitales donde sabían que los pacientes de edad avanzada no iban a pasar a terapia, entonces en ese caso, como esos pacientes bajaron de peso, fue necesario bajarle la dosis de insulina. Y bueno, en conclusión, el manejo de la glucemia empeora el pronóstico de la internación, de la mortalidad, y el protocolo para el manejo de la institución debe ser claro y adaptable donde nosotros trabajemos. No hay que desestimar la hiperglucemia, no dar ningún agente oral, ¿sí? Si el paciente se automonitorea o usa un monitoreo continuo de glucosa, continuar con el mismo y rápidamente colocar insulina basal y no demorarse, porque el esquema de correcciones no sirve. Y si se interna en sala general, tener en cuenta que el paciente igual puede ser crítico porque tiene una evolución en general no favorable o pueden evolucionar mal. ¿Sí? Muchas gracias. Y dos palabras, que en realidad hay un artículo que estuve leyendo que había terminado de preparar la clase, y es que también este virus parece tener tanta acción diabetogénica que hay una institución a nivel internacional, hay un trabajo internacional que se llama COVIDIAB, que trata de registrar a los pacientes cuando debutan con diabetes, con cetoacidosis o coma hiperosmolar, para continuar el seguimiento, para ver si se trata de un debut diabético común o hay una predisposición del virus a generar un estado de diabetes per se. Por lo cual es muy interesante que tengamos en cuenta en el hospital, si hay un caso de debut diabético durante esta pandemia, de avisarme, cosa de que pueda tener en cuenta de registrarlo en este trabajo. Muchas gracias. Sí, corté la cámara. Yo me di cuenta que hay, bueno, no importa, igual que quede como que parece que